Buenas, hoy vamos a ver serialización. La serialización es el acto de guardar un objeto en un medio de almacenamiento. Su propósito general es guardar el estado de un objeto para poder crearlo nuevamente cuando se lo necesite. El proceso inverso se lo denomina deserialización, que es la recuperación de la instancia del objeto. Ojo, no confundir serializar con persistencia, ya que el medio de almacenamiento en la serialización no es perdurable como sí puede serlo en una base de datos. Bien, ¿cómo funciona la serialización? El objeto se convierte en una secuencia de bytes y esta secuencia de bytes es almacenada en memoria, base de datos o en un archivo. Además de los datos, contiene información sobre el tipo de objeto, la versión, la referencia cultural y el nombre del ensamblado. .NET sabe serializar los tipos básicos y luego poder recuperarlos en algún tipo de stream. Como podemos ver en el gráfico, tenemos distintos tipos de serialización. La serialización binaria, la serialización SOAP, la serialización XML o una serialización personalizada o custom. Bien, ¿cuándo usarlo? Usarlo cuando necesitamos guardar el estado de un objeto y volver a recuperarlo como un método para conocer los cambios de los datos variables en el tiempo, para poder integrar sistemas, por ejemplo, enviar un objeto a una aplicación remota por medio de un servicio web, y como un método de distribución de objetos. Tipo de serialización. Se pueden utilizar serialización binaria, XML o JSON. La serialización binaria se serializan todos los miembros, incluso aquellos que son de solo lectura. Esta es la serialización con mejor rendimiento. La serialización XML proporciona un código mucho más legible, es decir, es un código que lo puede interpretar un ser humano, así como mayor flexibilidad para compartir objetos y utilizarlos con fines de interoperabilidad. La serialización JSON es otra, serialización en texto plano que también tiene un código legible. ¿Qué es un formatter? Es un objeto que implementa la interfaz iFormatter y dicha interfaz permite implementar la serialización. Tenemos varios formateadores, el binary formatter, el soft formatter y el custom formatter, que es el formateador personalizado. Ahora vamos a ver un ejemplo en código, pero antes quiero hacer un paréntesis de cómo pasar una solución que se encuentra en BBNet a C Sharp. Bueno, antes de que empecemos con el ejemplo, quiero comentarles que hoy, año 2020, el ejemplo que se encuentra en GitLab de serialización está hecho en BBNet. Bien, supongamos que yo no entiendo BBNet y sí entiendo C Sharp. Créanme que BBNet es un lenguaje muy fácil de interpretar, pero supongamos que no entiendo o que estoy reacio a utilizar este lenguaje. Bien, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: ir a extensión del Visual Studio y descargarnos el Code Convert, que es gratuito. Bueno, yo ya lo tengo instalado, tiene un check de que ya lo tengo instalado y vamos a ver lo siguiente. Bien, ustedes lo único que tienen que hacer es next, 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 instalarlo y chao. Veamos lo siguiente, no sé si se logra apreciar, pero en mi proyecto yo tengo un proyecto, perdón, mejor dicho, una solución con tres proyectos y tenemos hasta este momento una solución en BBNet y un proyecto en BBNet y dos proyectos en C Sharp. Bien, el único que me queda por transformar es el core de serialization, bien, que está en BBNet. Entonces lo que yo tengo que hacer es clic en el proyecto que está en BBNet, clic derecho y voy a Convert to C Sharp. Obviamente esta opción se me habilitó cuando instalé la extensión Code Convert. Hacemos clic y automáticamente me transforma todo el proyecto de BBNet a C Sharp. Veamos lo siguiente, le doy a aceptar,
Me pide recargar el proyecto, le voy a dar reload y ya tengo toda mi solución en VBNet, en C Sharp. Bueno, el generador, el convertidor de VBNet a C Sharp no es mágico, solamente tuve que hacer dos cambios en el fuente. Tuve que comentar esta línea, que por defecto me la deja de esa forma, y esta línea da error en tiempo de compilación. Entonces, lo que tuve que hacer fue llevarme el método cargar archivo y dejarlo así por separado. Se ve que en VBNet el ejemplo estaba como estático, se podía utilizar llamando a la referencia del objeto del tipo formulario. Para en este caso no aplica en C Sharp. Y otro tema muy importante es limpiar la solución, o sea, ir build, clear solution y por último volverlo a generar a través del build solution. Bien, dicho esto, el ejemplo funciona perfectamente. Serialización binaria. Se serializan los bits que se encuentran en memoria, por lo que los procesos de serializar y deserializar son muy rápidos. El único requisito de la serialización básica o serialización binaria es que se haya aplicado el atributo serializable al objeto. Bien, se puede especificar que algunos campos no se serialicen indicando non-serialized attribute. Bien, veamos que queremos serializar la clase persona. Vemos que la clase persona está decorada con el atributo serializable. La clase persona tiene varias propiedades como el DNI, el nombre, el apellido, el teléfono, etcétera. Tenemos el constructor por defecto y un constructor personalizado. Tiene más constructores y métodos esta clase, pero en este momento no nos interesa. Quiero recalcar que si bien esta clase implementa la interfaz iserializable, para el ejemplo que quiero mostrarles de serialización binaria, puede no estar. De hecho, implementa esta interfaz iserializable para la serialización custom, ¿no? La custom serialization. Pero bueno, vamos a verlo más adelante. La clase que se va a encargar de serializar de forma binaria es Binary Serializator. Esta clase hereda de Abstract Serializator, que es una clase abstracta que tiene, mejor dicho, que posee dos métodos abstractos. Esos métodos abstractos son serializar y deserializar. Bien, veamos el ejemplo de deserializar. Tenemos el formatter, que es del tipo binary formatter. ¿Por qué? Porque es una serialización binaria y realiza su deserialización. La clase, el método serializar, tenemos que crea un archivo en el file system del tipo stream, implementa, mejor dicho, instancia un formatter del tipo binary formatter, serializa el archivo con lo que recibe de la función, cierra el archivo y devuelve el nombre del archivo. Como podemos ver en este ejemplo, el formatter es el que tiene el método de serializar y el método de deserializar. Es el que se encarga de serializar y deserializar. Vamos a ver el ejemplo práctico. Bien, vamos a ver el ejemplo de serialización binaria. Yo agregué una persona más en el evento load. Vamos a ver que el botón 1, que es el que se encarga de serializar de forma binaria, ejecuta el método serializar y el método serializar necesita de dos parámetros. Tiene dos parámetros. El primer parámetro es el abstract serializator, que es la clase abstracta que hereda
nuestra clase Binary Serializator, es decir, que por sustitución del scope tranquilamente puede ir un Binary Serializator, y un objeto del tipo Object, en este caso es o personas o una persona en particular. Bien, como todo objeto en .NET hereda de Object, puede ser una persona, puede ser un teléfono, puede ser un tipo de dato, por ejemplo, un string, tipo de dato atómico, ¿no? Vamos a verlo en ejecución. Bien, voy a seleccionar solamente Maradona y voy a serializar solamente al que está seleccionado. Voy a ejecutar el botón serialización binaria y vamos a ver que ingresa en el handler del, del botón. Bien, como no está seleccionado para todos, va a ir a serializar a uno en particular. Presiono F11 y veamos lo que hace. F11 y viene a la clase Binary Serializator. Acá realiza todos los pasos que vimos con anterioridad y por último devuelve un nuevo archivo que vemos que es el siguiente, que es donde está nuestro objeto serializado. Bien, la extensión de este archivo es .dat, tal como se especificó al crear el archivo. Y bueno, vamos a darle continuar. Nos dice que el archivo, la serialización se realizó de forma exitosa. Y ahora vamos a buscar a esta persona en particular. Entonces, clic en deserializar persona. Nos va a abrir esta carpeta. Nos va a decir elija cuál es el archivo que queremos deserializar. Voy a usar este archivo que me generó. Por orden de fecha de modificación, estoy seguro que este fue el último. Le voy a dar a abrir y veamos que me devuelve el objeto del tipo persona, en este caso Maradona. ¿Por qué me devuelve Pepe en vez de Diego, que es el que tiene acá? Vamos a ver el por qué. En la clase persona, cada vez que se obtienen los datos, por defecto le hardcodea Pepe en vez del nombre. Podemos cambiarlo y poner nombre y van a ver que en vez de devolver Pepe Maradona va a devolver Diego Maradona. La serialización XML permite solamente serializar las clases y propiedades que son públicas. Esta serialización produce clases fuertemente tipadas con propiedades y campos que se convierten en XML. Utiliza el espacio de nombre o namespace System XML Serialization, que contiene las clases necesarias para serializar y deserializar un archivo XML. Se pueden aplicar atributos a clases y miembros de clase para controlar la manera en el que el XML Serializer serializa o deserializa una instancia de la clase. La serialización XML también se puede usar para serializar objetos en secuencias XML que se ajustan a la especificación de SOAP. En este ejemplo, la clase XML Serializator también hereda de la clase abstracta Abstract Serializator. Como vimos en el ejemplo de serialización binaria, esta clase obliga a sus subclases a implementar los métodos serializar y deserializar. Al igual que con la serialización binaria, tenemos un formateador. Esta vez el tipo es XML Serializer, como podemos ver acá. Lo mismo para la serialización y la deserialización, ¿no? Este objeto sabe serializar objetos para almacenarlos en formato XML y deserializar leyendo archivos de formato XML. Como se podrán imaginar, y como lo pueden ver también, aquí necesitamos de un archivo que sea una colección de bytes. Utilizamos StreamReader para la deserialización, es decir, para la lectura,
y utilizamos String Writer para la escritura, para serializar. Como se puede visualizar en esta slide, también se puede serializar espacios de nombre de XML. Para esto, el framework de .NET nos brinda la clase XML Serializer Namespaces. También se puede validar que los archivos XML que se creen cumplan con la definición del esquema XML. Aquí hay un ejemplo en código. Volvamos a la solución de ejemplo. Recordemos que tenemos 3 personas y lo vamos a serializar con el formato XML. Esta vez vamos a elegir a todos. Presionamos el botón de serialización XML. Como está chequeado, me va a serializar. Y vemos que va la clase XML Serializer. Bien. Una vez que termina de serializar, genera un archivo XML en este directorio, el cual me lo voy a copiar y lo voy a abrir. Le doy F5 para que continúe y nos dice la serialización ya completada. ¿Sí? Podemos ver que este es el archivo que acaba de crear. Lo vamos a editar. Y vemos aquí que hay un archivo con formato XML. Bien. Lo mismo sucede para la lectura. Esta vez, como es una colección, es una deserialización de array, voy a elegir deserialización array, presiono el botón y esta vez elijo el archivo creado, ¿no? Veremos que nos muestra cada una de estas personas. Bien. Bien. Serialización XML SOAP. SOAP es Simple Object Access Protocol. Como su nombre lo indica, SOAP es un protocolo basado en XML, diseñado específicamente para transportar llamadas a procedimientos utilizando XML. Es un protocolo simple de comunicación, es sencillo para enviar y recibir mensajes, está basado en XML, lo recomienda la W3C desde el año 2003 y es una buena práctica para comunicar a través de HTTP entre sistemas que utilizan distintas plataformas y tecnología. Bueno, aquí vamos a realizar la serialización SOAP. Vemos que la clase SOAP Serializator vuelve a heredar de la clase Abstract Serializator, al igual que los ejemplos anteriores. Recordemos que esta clase obliga a sus subclases a implementar el método de serializar y serializar. El método serializar es el que se encarga de guardar el archivo en el formato SOAP y el de deserializar de leer el archivo. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo de SOAP. Bien, voy a elegir una persona, en este caso va a ser Roberto Carlos, voy a seleccionar solamente a esa persona y vamos a serializarlo en formato SOAP. Vamos a ver paso a paso, F11, F11, vemos que al final viene en la clase SOAP Serializator, que lo vimos en la slide anterior. Se encarga de serializar, cierra el archivo y vemos que nos genera un archivo con extensión SOAP. Vamos a abrir este directorio. Bueno, casualmente es este, pero lo vamos a pegar. Lo voy a ordenar por fecha. Vemos que es a las 11:48, mismo horario que ahora. Bueno, ahora se adelanta un minuto. Pero bueno, vamos a abrir este archivo. Lo vamos a editar y lo vamos a abrir. Lo vamos a ver, mejor dicho, con un formato legible. Vemos que tenemos un archivo SOAP muy parecido a un XML. Tenemos
persona, nombre, apellido, DNI y un tipo. Vemos que acá nuevamente está repetido Pepe cuando en verdad el nombre es Carlos. No, perdón, es Roberto. Bueno, esto lo vamos a ver, como ya les dije, más adelante. Esta solución no realiza el proceso inverso, que es de serializarlo, pero bueno, se lo dejamos a ustedes para que lo puedan modificar y ver cómo deserializa ese archivo generado. La serialización JSON JavaScript Object Notation es un mecanismo de compartimiento de objetos muy común en aplicaciones web. Como podemos ver aquí, es muy sencillo de interpretar. Bien, la serialización JSON hay varias opciones para poder serializar. JavaScript Serializer. Esta clase debe estar decorada con el atributo DataContract y cada uno de los miembros a serializar con el atributo DataMember. Usa reflexión, es decir que no necesito saber de qué tipo es. Otra forma es a través de JSON.NET y otra forma es a través de DataContract.json Serializer. Bien, en este ejemplo que tenemos una solución, usamos Newtonsoft.json. Tenemos que incluir este espacio de nombre y, como todos los ejemplos anteriores, hereda de Abstract Serializator y nos obliga a implementar deserializar y serializar. Son los mismos pasos que con cualquiera de los que ya hemos visto. Bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo de JSON. Vamos a seleccionar a todos. JSON. Tenemos el punto de interrupción, F10, F11. Y vemos que ingresa en la clase JSON Serializator. Esta clase JSON Serializator, como vimos en la slide anterior, hereda de Abstract Serializator y necesita incluir este espacio de nombre. Bien, F10. Vamos a continuar, vamos a ver que nos termina creando un archivo con extensión JSON. Voy a copiarme la ruta, control C. Bueno, le doy F5 para que continúe. Bien, el archivo se generó. Vamos a ver el archivo generado. Le doy F5, 12 y 11 es este archivo. Clic derecho, editar. Bueno, vemos que nos generó un archivo del tipo JSON, con nombre, apellido, DNI, tipo, con cada uno de las personas que estaban en la lista, ¿no? Primero es Roberto Carlos, después viene Joaquín Sabina y por último Diego Maradona. Bien. Ahora vamos a hacer el proceso inverso, que es deserializar. Vamos a serializar el array. Vamos a elegir el ejemplo anterior, que generamos cuando serializamos en formato JSON, que es este. Vamos a abrirlo y nos muestra a todas las personas. La serialización personalizada. En la serialización personalizada se puede especificar exactamente qué objetos se serializan y cómo será. La clase se debe marcar con el atributo serializable attribute y se debe implementar la interfaz iserializable. Si desea deserializar el objeto, también de una manera personalizada, se debe utilizar un constructor personalizado, es decir, el que no es por defecto. Atributos serializables y no serializables. Como sabemos, la serialización usa reflection para inspeccionar el objeto y utiliza estos atributos para saber si algún campo no debería serializarse. Para esto la clase debería implementar iserializable. Como vemos, esta clase persona implementa la interfaz iserializable. Esta clase es serializable y tenemos un dato miembro que no es serializable. Es decir, que
cuando se genere, mejor dicho, cuando se serialice un objeto del tipo persona, va a almacenar todos los datos menos la fecha de nacimiento. Bien, vamos a hablar de la interfaz serializable. ¿Recuerdan nuestros ejemplos que siempre, o la mayoría de las veces, nos devolvía, en vez del nombre, Pepe? Bueno, esto se debe a que la interfaz serializable obliga a la clase a implementar un método denominado getObjectData. Este método que implementa se invoca cuando el objeto se pasa a un objeto eFormatter, método serialize, con el objetivo de buscar el objeto serializationInfo. Examina la estructura streaming context para obtener información sobre el proceso de serialización. Si nuestra clase implementa iDeserialization callback, es una llamada que se ejecuta cuando se completa el proceso de deserialización. Se usa para alguna acción que se requiera luego de que el objeto esté completamente deserializado. Por ejemplo, borrar el archivo que se acaba de deserializar. Gráficos y clonación profunda de objetos. La clonación a través de la implementación de iClonable tiene dos limitaciones. Una, solo se puede tener acceso al código porque MemberWise Clone es de visibilidad protegida y crea una copia superficial y no copia a todos los objetos referenciados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es un gráfico de objetos? Un gráfico de objetos es un conjunto de objetos que se hacen referencia entre sí. Es decir, que si tuviéramos, por ejemplo, una clase permisos, que a su vez tiene un permiso del tipo familia, esa familia contiene otras familias que probablemente estén contenidas, no sé, ejemplo, familia A, familia B y familia C. La familia A contiene familia B, pero si agregamos en la familia B, que también contiene a la familia A, estamos viendo que hay una relación circular. Bueno, lo que termina realizando esta clonación es la superficial. Solamente llega hasta el primer nivel. A continuación, tenemos esta tabla. La que mejor performance tiene es la serialización binaria. Si es compatible con otras plataformas, como pueden ver, la serialización binaria no, pero la serialización por SOAP o por XML sí. Si se puede serializar miembros privados. En la serialización binaria se puede, en SOAP se puede y en XML directamente no se puede. Si se puede serializar colecciones de objetos. Esto es importante, en la serialización binaria sí se puede, en el SOAP formatter no se puede y para la serialización a través de XML sí se puede. Y bueno, continúa la tabla con si es fácil controlar cómo cada miembro es serializado. Bueno, la respuesta es no para la serialización binaria, no para la serialización de SOAP, sí para la serialización a través de XML usando atributos, indicando qué atributos se serializan y qué atributos no. Y otro punto importante es si guarda metadata cuando genera el archivo serializado. Para la serialización binaria sí, para el formateo de SOAP, la serialización SOAP sí, no así cuando es una serialización por XML. Si quieren ampliar sobre el tema de serialización, aquí les dejamos unos enlaces. Bueno, esto es todo de serialización que vamos a ver. Cualquier duda saben que puede contactarse con los docentes. Muchas gracias.